Bueno, buenas noches a todos. Me toca entonces cerrar este panel. No sé si voy a lograr, como Ricardo, que estuvo muy bien en el manejo del tiempo. Bueno, la verdad es que cuando acá nuestra querida amiga Susana Monreal me planteó participar en este panel, me habló de intentar hacer algunas reflexiones al final, sabiendo que todos los demás iban a hacer aportes muy sustanciosos, como he visto que efectivamente hicieron. Hablar sobre una mirada de futuro, desafíos y promesas. Después vi que el título de la presentación quedó como Desafíos y oportunidades del panorama familiar del siglo XXI, de lo cual me siento incapacitado absolutamente de hablar. Así que voy a hablar de las reflexiones que había imaginado que podía hacer cuando Susana me planteó esta posibilidad, ¿no? Entonces, concretamente, mi idea es, en este ratito, a partir de la visión sobre los cambios de la familia, que de alguna manera ha quedado claramente planteada en las intervenciones anteriores, plantear alguna, o intentar hacer con ustedes alguna reflexión sobre qué es lo que permanece. Porque siempre estamos hablando de lo que cambia, de lo que se pierde, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que queda? ¿Cuál es esa esencia que de alguna manera nos sigue haciendo hablar de la familia como algo que vale, ¿verdad? Como algo que importa? Plantearnos también algunas preguntas sobre los posibles efectos de transformaciones cuya incidencia aún desconocemos, un poco en la línea de lo que decía Ricardo, y tal vez algunas puedan tener incidencias positivas, aún no lo sabemos, ¿verdad? Ver un poco también una mirada sobre los efectos de los cambios en la institución familiar en la cohesión social, y ver cómo hay ciertos aspectos que hoy están siendo revalorizados desde una perspectiva del análisis del desarrollo humano, y preguntarnos por qué están siendo valorizados esos aspectos en estos últimos años. Y finalmente, en ese contexto, alguna idea de cuál puede ser nuestro testimonio y nuestro aporte como pueblo de Dios desde las familias, digamos, como el ámbito de creación y de formación de los ciudadanos del próximo siglo, que finalmente es lo que son. Entonces, un poco para plantear estas ideas, volví a retomar un trabajo de un viejo amigo, sociólogo, que fue profesor de esta casa durante muchos años, hoy fallecido, el profesor Carlos Filgueira, que escribió hace ya 15 años un trabajo que se llamaba Sobre revoluciones ocultas, la familia en el Uruguay, que cuando lo vuelvo a leer me impresiona la vigencia que todavía tiene el análisis que él hizo en aquel momento y cómo muchas de las cosas que él planteó que podrían darse efectivamente así ocurrieron, ¿verdad? Y él planteaba en ese trabajo cómo los procesos de transición entre sistemas familiares es uno de los rasgos más característicos de nuestro tiempo, y que esos procesos de cambio se dan de una forma que nunca está exenta de tensiones y de conflictos, ¿verdad? Porque de alguna manera esos ajustes entre la sociedad y la familia, la institución familiar, generan una serie de consecuencias y de divergencias entre las normas, las expectativas y los comportamientos que inciden muy particularmente en la cohesión social, y de distinta manera según los sectores sociales, porque algunos están menos preparados o cuentan con menos apoyos, digamos, para procesar estas transformaciones o estos cambios. Y cuando él describe en aquel momento las funciones que subsisten, dice: la familia se caracteriza por ser un núcleo básico de carácter comunitario y solidario que asegura a sus miembros la estabilidad, seguridad, un sentido de identidad, al mismo tiempo que les provee de recursos instrumentales para su desempeño en otras esferas de la sociedad. Y dice a continuación: cuanto más nos reducimos al tipo de funciones básicas, afectivas y emocionales típicas de las relaciones personalizadas, menores son las posibilidades de transferirlas. Es como que esa familia que, como decía Ricardo, se ha mantenido a lo largo de toda la historia, ha ido transfiriendo funciones, ¿verdad? Las funciones educativas, funciones de preparación para el trabajo, etc. Y se ha ido quedando con ese núcleo que de alguna manera es la construcción de ese vínculo personal que nos hace sentirnos personas, de alguna manera sentirnos perteneciendo a algo, cómo construimos un vínculo con los demás. Y que en ese sentido esa función de la familia es absolutamente intransferible, no hay a quien pasársela, y probablemente no lo habrá, ¿no? Entonces, sea cual sea la característica de esa familia, esa función se mantiene. Y él decía también Filgueiras como una particularidad del sistema familiar,
cómo las organizaciones formales de otra naturaleza se estructuran de tal manera que sea fácil la sustituibilidad de los roles, ¿verdad? Cualquier organización funciona de tal manera que si una persona se va, otra pueda sustituirla y la institución no se ve afectada. En cambio, en el caso de las familias, eso no es así. O sea, la estabilidad depende de una especie digamos, funciona en base a un cemento institucional que es personalizado e insustituible. Y esa estabilidad depende de un acuerdo social, de un contrato social entre miembros que están unidos por lazos de consanguineidad y confianza mutua, y su estabilidad en las transformaciones que puedan darse en el contexto no está garantizada por ninguna estructura formal, ¿verdad? Entonces es una unidad que claramente es vulnerable a la salida de uno de sus miembros, y de alguna manera toda la dinámica se ve afectada, a la salida y a la entrada, ¿verdad?, de miembros a ese núcleo familiar. Y al mismo tiempo es un sistema abierto, o sea que hay una cantidad de factores externos que están incidiendo permanentemente en esa estructura familiar. Y finalmente él decía, bueno, pero esta característica de la familia como institución le da también una particular flexibilidad para articular combinaciones que solo pueden ocurrir por la existencia de ese cemento institucional personalizado e intransferible. O sea que al mismo tiempo la familia es una unidad flexible, capaz, por lo tanto, de irse adaptando a esas circunstancias del ambiente. Claro, no nos es fácil procesar esos cambios, no nos es fácil procesar estas transformaciones, no se hacen de una manera sencilla. Muchas veces sentimos pérdidas, sentimos cosas que añoramos, ¿verdad? Pero de alguna manera también cuando nos planteamos visualizar cómo esos cambios en la familia inciden en los procesos de cohesión social, podemos advertir que en los últimos tiempos, digamos, por más que han habido avances en términos de desarrollo económico, en términos de recursos, digamos, para mejorar las condiciones de vida de la sociedad, no se ha logrado una distribución equitativa, hay una situación de fragmentación social creciente, unos niveles de intolerancia crecientes que de alguna manera marcan las relaciones sociales, ¿no? Y de que de alguna manera se relacionan con esto que nos planteaba Filgueiras en términos de que los cambios en la constitución y la estabilidad de las familias están relacionados también con pérdidas de capital social, o sea, de capacidad de encontrar mecanismos de relacionamiento y de articulación en la sociedad. Sin embargo, la realidad que podemos visualizar implica transformaciones paradójicas, porque aunque podamos constatar todos este tipo de problemáticas, también constatamos que en los últimos años nos encontramos con relaciones más horizontales, con un mayor reconocimiento de los derechos y la dignidad de todos los miembros de la unidad familiar, procesos de una distribución de roles al interior de la familia que faciliten o que aseguren la posibilidad de realización de todos sus integrantes, y mecanismos que también posibilitan el mantenimiento de los vínculos familiares a pesar de la distancia física. Todo lo que tiene que ver hoy con el manejo de los cambios en las comunicaciones, las tecnologías de información y comunicación han tenido también una incidencia fundamental en las familias, ¿verdad? Y muchos de estos efectos no han sido todavía suficientemente estudiados. Martín Hoppenheim, que es un chileno, director de la División Social de CEPAL, nos decía justamente hace poco tiempo en un trabajo que sería bien importante analizar cómo incide en el funcionamiento de la familia hoy los cambios que se han dado en el mercado de trabajo. O sea, hace unos años atrás la inserción en el mercado, en el lugar de trabajo, era también para las personas un elemento esencial para su identidad y de alguna manera se mantenía a lo largo de toda su vida. Hoy eso está cambiando, hoy las personas rotan de trabajo, su inserción laboral es un elemento menos importante para su identidad. ¿Cómo la familia se hace cargo, digamos, de esas necesidades que hoy no están cubiertas, por ejemplo, en el ámbito laboral?